yo comencé la videollamada. Déjame ver si puedo entonces eh, encender Blender. Lo que voy a explicar son cosas que se utilizan en el mundo de los videojuegos que yo he visto que son, que la gente lo tiene como prioridad cuando va a comenzar un proyecto en 3D. Mi objetivo es que aprendamos cómo iniciar un mapa para un videojuego que se va a pasar a Unreal o a Unity. Les voy a explicar algo breve. En Unity y en Unreal, no todos los software 3D pueden pasarse la información de una manera exacta. Aunque Blender funciona en Unity, las medidas, las escalas, la forma en que se trabaja el 3D normalmente no encaja tan perfectamente. Pero hay una solución para eso y es trabajar en Blender con una escala fácil, fácil de trabajar. Me dicen si el video se ve un poco lagueado, si el audio comienza a oírse mal, por favor, me escriben y yo los estaré atendiendo. Entonces, eh, por, por los que estamos aquí. Lo que quiero explicar brevemente es que cuando se trabaja eh, un mapa, no se tienen medidas exactas. Y normalmente cuando comenzamos con el concepto, uno dibuja algo, pero uno no tiene una escala real. Normalmente no se trabaja así, a menos de que sea un estudio grande, sea un equipo grande, que ellos sí miden y te dan proporciones, te dicen eso tiene que medir tanto por tanto, y se hacen muchas reglas. Casi todo lo que es conceptual se pasa a números. En el caso nuestro, somos iniciantes, queremos hacer una escena y no sabemos cómo hacer el concept art. O sea, cuando uno hace una escena, uno no hace el piso desde cero y comienza a trabajarlo con toda la textura. Primero uno tiene que probar el escenario, uno ver que le gustó, eh, y como ustedes bien saben, cuando se programa el personaje, si va a saltar, las plataformas, por ejemplo, deben estar a una medida donde el salto siempre se pueda dar. Y si no se puede dar, de tener seguro que eso que uno puso ahí no se va a dar. Y para eso hay que, también en Blender se puede hacer, crear un sistema que nos permita, mientras modelamos en 3D, saber es lo que el personaje puede saltar y qué es lo que nosotros no queremos que salte en el inicio, pero sí le daremos un jump, un second jump o algo, o un rocket power para que el personaje pueda llegar allá. Entonces, vamos entonces a Blender y vamos primero a explicar lo que les estoy diciendo. Primero, las medidas en Blender son distintas. Al darle a la N, déjame encender el screencast para que ustedes vean las teclas que estoy presionando si ya funciona. Entonces, en Blender, en la N, uno activa este panel y uno ve las medidas. Ahí dice que este cubo mide 2 metros por 2 metros por 2 metros. Uno lo puede cambiar aquí en estas opciones unit. Entonces uno lo pone en pulgada, en métrica, métrica para kilómetro, metro y así. Mientras que en Imperial es más pies, pulgadas, miles y así. Entonces, cuando trabajamos un videojuego, el concepto de un videojuego, para hacer el mapa, lo mejor que uno puede hacer eh, es trabajar con una medida que cuando uno lo escala en Unity o en Unreal, sea funcional, sea lo que nosotros queríamos hacer desde el inicio. Para eso yo les recomiendo por mucho crear algo que sea como el tamaño del personaje. Que uno pueda decir, bueno, mi personaje yo quiero que me mida tanto por tanto. Y así tener como una visual imaginativa que te permita entender qué tan grande es tu escenario mientras estás modelando, porque eso se pierde mucho cuando uno modela. Al uno poder hacer zoom in y zoom out, uno no sabe qué tan grande
es uno de nuestros personajes en el medio de esta plataforma. Y para eso es muy sencillo. Uno en Shift A crea un cubo y le pone las medidas. Aquí uno lo puede escribir tanto con las escalas al darle a la S. Uno puede poner, por ejemplo, que tenga Z, que es la altura, una altura de 5.9 pies. Y para pies uno lo escribe en inglés, creo que es feet. Ah, disculpen. Eso se tiene que escribir aquí. 5.9 feet. Al uno escribirlo, FT creo que es. FT es pies. Te lo va a calcular, te lo va a poner en metro, pero realmente ahí hay 5 pies. Si lo pasamos unit imperial, van a ver que dice 5 pies, porque estamos ahora en pie. Volvemos a métrica, seguimos ahí. Entonces la altura es 5 pies y nuestra anchura, o sea, qué tan ancho o qué tan delgado sea el personaje, ya dependerá de ustedes y de su idea. Yo estoy trabajando con un personaje que mide una altura promedio, yo creo que es 5.6 la promedio mundialmente o algo así, 5.6, 5 algo. Yo lo voy a dejar 5.6 FT. Lo mismo si uno quiere, por ejemplo, en centímetros, uno pone 500 cm y te lo va a dar en 500 centímetros, que son realmente 5 metros. Perfecto. Entonces, yo me quedo aquí, mi personaje va a ser delgado. Lo que quiero enseñar ahora es cómo yo haría un modelado de un mapa en ese sentido. Déjenme, no ha habido nada en conversación. Perfecto. Solo quiero cerciorarme de que no estoy dejando a nadie atrás. Perfecto. Entonces, los mapas, uno los dibuja. Yo lo voy a hacer más por un ejemplo para que ustedes no tengan que ver el concepto. Pero cuando uno dibuja un mapa, eh, uno trabaja bajo estas medidas. Es bueno trabajar bajo la medida de Blender. ¿Por qué? Porque aquí arriba yo puedo iniciar o el snap o simplemente al seleccionar esta herramienta y pisar control antes de dar clic, el, el objeto se me va a mover en esas escalas. Y ya uno en matemática, cuando uno le meta matemática al videojuego, uno va a poder saber qué tanto va a correr el personaje hacia adelante, qué tan bien, si puede dar un dash, si puede dar un salto o si no tendrá espacio para hacer el coger impulso y el salto. Ya eso dependerá de ustedes, claro está. Pero ya desde aquí ya yo puedo a trabajar mucho más sencillo. Otra cosa es que yo normalmente no escalo. Siempre yo le doy a la E y piso control para que tenga unidades específicas. Si pongo una textura que va en el piso, yo puedo hacer una copia de la textura y puedo saber que si hago una textura que mide 2 metros por 2 metros, ya yo sé que me va a caber aquí, porque lo acabo de hacer con la E. Y además de que cuando tiren mi textura se van a ver totalmente uniforme, bien hecha. No necesariamente una copia, pero sí uniforme. Muy bien, entonces, esa es la primera fórmula que yo utilizo para hacer un mapa cuando es en exterior. Dígase, siempre voy por esta vía. Les voy a hacer un ejemplo. Entonces puedo darle al 3 para seleccionar caras. Y pisando control. Pisando control. Yo que la próxima clase podría enseñarles un poco más a modelar personajes, pero por ahora creo que sería más útil un escenario porque normalmente es con lo que más trabajamos antes de hacer el personaje final. Siento que uno puede trabajar un videojuego con un cubo, vamos a poner un ejemplo. Ori in the Blind Forest fue hecho con un cubo y literalmente hasta que las mecánicas no se terminaron, que duraron casi un año, no se hizo un personaje. Y eso yo dije, es verdad, realmente el mapa es la interacción en el juego y es lo que principalmente la gente debe preocuparse, además de la historia, claro está, y de la programación, pero el mapa es que define qué va a pasar. Imaginemos que aquí tenemos una zona
y que de repente con Shift D voy a duplicar mi objeto. Yo quiero hacer que el personaje tenga que brincar. Fíjense que al pisar control ya yo sé qué tan lejos voy a poner la plataforma para un salto. Tal vez yo quiero que en Unity o en Unreal, cuando yo salte, las medidas sean 4 metros, lo más que yo pueda saltar. El personaje caerá en el metro 5, supongo yo, o algo así, o en la unidad 5. Entonces ya yo tengo 4 unidades para poder saltar. Eso es fundamental cuando se hace un videojuego, saber qué distancia le estás poniendo a las cosas si es que tu juego va a ser de salto. Ya si es un shooter y no tiene salto o el personaje no necesariamente va a ver un abismo, no es tan útil medir las cosas, pero yo desde luego que aunque no vaya a saltar el personaje, le hago su distanciamiento y pregunto todo ese tipo de cosas porque realmente eh, a la hora de final de hacer los artes finales, esto va a ir de maravillas. Y los collision van a funcionar de manera natural, no vas a tener que modelarlos de nuevo, solo agarras este low poly y tiras como collision y ya lo tiene todo seteado. Entonces, esa es la forma que yo acabo de hacer dos espacios. Ya cuando el personaje necesite saltar de una plataforma más lejana, pero yo voy a poner algo en el medio para que pueda llegar hacia el otro lado. Y con Shift A, fíjense dónde tengo mi 3D cursor. Shift A, se creó un curve en el 3D cursor, se creó un curve. Si voy a poner algo en el medio, yo puedo, Scale Z, puedo reducirlo a la mitad, que sería 1. Al tenerlo de esta forma, puedo definir qué tan lejos, qué tan arriba. Eso es algo que normalmente pasa. Fíjense, cuando le doy al 1 del numpad, veo que no está centrado. Uno puede hacer esto, que al 1 y al zoom, al estar en esta vista, que es ortográfica, te permite hacer movimientos más precisos. Eso es muy útil ya cuando uno está modelando y el objeto que uno creó nuevo no lo centró o no lo movió bien de su espacio. Ok, ese es para escenarios hacia afuera. No les enseño, bueno, sí les puedo mostrar alguna que otra cosita. Por ejemplo, si uno va a hacer un terreno hacia arriba, la E, fíjense cómo al pisar control tengo la superficie, tengo eh, el escenario ahora encaja más para un salto hacia arriba y luego un salto hacia los laterales. Esta es una forma básica de trabajar el layout de un mapa. Tipo, por ejemplo, la misma Zelda, creo que se hacía así, Legend of Zelda, se trabajaba con un mapa donde el personaje tenía que ir en bloque. Y creo que la Ocarina del Tiempo y la Majora's Mask tienen dentro del juego, no se le quitó, lo que es el mapa de prueba, donde los desarrolladores sin textura, así mismo low poly, probaban la mecánica del juego. Y para mí eso me abrió los ojos, eso me dijo, realmente se debe trabajar muy low poly para ver que a uno le guste desde ahí y luego uno hacerlo bonito, porque al final hacerlo bonito cualquiera, pero que sea una mecánica que el público diga, wow, eso estuvo bien trabajado, solo se logra haciéndolo así. Vamos siguiendo, que quiero mostrar cómo hacer cuevas, eso es algo que hasta les puedo mostrar cómo yo haría la textura, o bueno, no la textura, el high definition de la cueva, que es bien sencillo también. Entonces, para trabajar mapas, tenemos esta versión. Cuando son exteriores y cuando son plataformeros y cuando tienen algo que ver con por ejemplo, Rayman, que son 2D, pero tienen el mapa hecho en 3D. Como pueden fijarse, este es un mapa de Rayman. Así se trabajan los layouts de Rayman. Literalmente uno de mis juegos con de los juegos con las mecánicas más entretenidas. No sé ni por qué, bueno, está a la altura de la gente de Nintendo para mí en calidad de divertido y 2D. Y aunque le metieron 3D, realmente se siente todavía 2D y la gente lo disfruta mucho. Y Crash Bandicoot también se trabaja así. Ok, con esto explicado, la clase va a ser bien sencilla porque estoy viendo que lo de la cueva también lo puedo trabajar rápido. Déjenme hacer algo.
Scale and yeah. Creo que no me va a salir. Algunas veces cuando uno elige dos objetos que están opuestos y uno le da la E, normalmente uno lo puede escalar para moverlo a. Eso también se me olvidaba. No, eso me lo dieron en la clase de 3D para videojuegos. Uno puede, cuando uno tiene una escena, por ejemplo, hacer no una escalera tan grande, realmente eso no es una escalera, eso es saltando una de una plataforma a otra. Pero si uno quiere hacer una subida, porque el juego es un RPG y no necesariamente tiene salto, uno puede irse con el numpad dándole al uno, ya seleccionando estos dos, no puede pisar control y puede moverlo aquí. Fíjense que tengo dos, ahí hay dos puntos, aunque no se ve. Y esos dos puntos afectan a la hora de subirlo a Unreal o a Unity. ¿Por qué? Porque ahí puede haber un error cuando uno te jugando el juego y el collider no entiende porque hay dos puntos en la misma posición y piensa que está subiendo o está caminando recto. Porque todavía ese punto ahí abajo no le define si está subiendo el personaje tal vez. He visto muchos errores con eso. El punto es que cuando uno tiene ese tipo de situaciones, como la que acabo de crear ahora, lo mejor que uno puede hacer siempre es seleccionar todo. Cuando uno tiene a la A, dándole a la A, fíjense, se selecciona todo. Cuando uno selecciona todo, le da a la M y luego le da a By Distance. Esto lo que va a hacer es que va a quitar los puntos que estén superpuestos sobre otros. Fíjense que ahora cuando selecciono este punto y lo muevo, ya no hay el otro punto. Muy útil cuando uno está haciendo un videojuego. Otra cosa que no les permito que hagan, que no les recomiendo, es dejar esto así. El software 3D normalmente no entiende qué se supone que debe hacer cuando uno pone una cara en esta posición. No les puedo decir cuál es el nombre de por qué hay un error, pero fíjense dónde está, fíjense en este problema. Aquí ustedes están viendo que el software 3D, no Unity, el nuestro Blender, interpreta que de aquí a aquí debe ir la cara hacia adentro, como si fuera un triángulo. Pero si nos vamos a este lado, fíjense que no hizo lo mismo. Aquí él piensa que lo que uno quiere es hacer un triángulo así. Y eso, para corregirlo, uno puede sencillamente dándole a la K, que es el cuchillo, poniendo el mouse lo más cercano a este punto, dar un clic y seleccionar el otro punto. Cuando se vea la cara, el punto bien enorme, eso quiere decir que el cut, la cuchilla, el knife, cuando tú le des clic, no importa en qué lugar, va a cortar dentro del punto. Es bueno que esperen a que se ponga rojo y presente ese punto, porque si no, va a cortar fuera de ese punto. O sea, va a cortar aquí o va a cortar aquí, que no es conveniente. Normalmente yo no lo hago así. Siempre es bueno ir de punto en punto cuando se corta con la cuchilla. Y ya al cortar con la cuchilla, ya él entendió que era lo que yo quería hacer. Lo mismo del otro lado. La K, corto aquí y aquí. Y le doy enter y tengo esta superficie. Si es que la necesito. De lo contrario, puedo la K, dar un clic aquí. Fíjense que aunque no tengo el mouse totalmente puesto, pero al ver el puntito ya entendí que ya Blender me entendió. Y lo mismo aquí. Le doy a enter y hago lo que se estaba creando aquí. Fíjense, ya lo mismo del otro lado. Siempre es bueno tenerlo simétrico. Normalmente los juegos no se crean tan simétricos, pero a mí me gusta mantenerme simétrico y luego ir haciendo variantes. Si por ejemplo esta superficie la quiero topar aquí arriba, ya puedo hacerlo sin ningún problema. Yo puedo trabajar así y siempre recordar que al final de todas las modificaciones que uno hace dentro del juego, es bueno que uno seleccione todo, aunque uno cree que no puso nada encima del punto, pero por lo menos por precaución, Shift A, no, darle a la A, darle a la M, by distance. Y literalmente me quitó 4 vértices que estaban aquí. Y ya. Prácticamente así yo trabajo los escenarios que son exteriores. Siempre que me dicen, mira, vamos a hacer una montaña. Bueno, hay que hacer el layout de la montaña y que ver qué se va a modelar de la montaña. Y luego
ir cubo por cubo porque el personaje va a saltar, por ejemplo, o por cubo porque va a ser un RPG y va a ser por como estos RPG de la vieja escuela, que son por turnos. Es bueno tener entonces al personaje en un espacio que uno pueda controlar dentro de Unity, porque en Unity, cuando tú puedes setear un movimiento que sea totalmente así, basado en puntos, donde tú te mueves de un punto a otro y como es un RPG de la vieja escuela con estilo táctico, tú te le pones en un punto y comienza a atacar. Normalmente Tactic, RPG y ese tipo de cosas eh, son como el go-to cuando tú quieras hacer algo por primera vez, ver si te gusta. Los videojuegos de plataforma son muy bonitos y algunas veces uno dice, wow, ese es mi primer intento y es el que más vale para mí, pero realmente cuando uno se mete de lleno en los videojuegos y comienza a complicarse la cosa, es que uno va aprendiendo si le va gustando o no. Porque el 3D se ve muy bonito al inicio, pero ya cuando uno está trabajando en algo complejo, es que ahí que uno le dice, no, a mí me gusta el 3D, porque acabo de pasar por una. Quiero enseñarles a hacer una escalera. Y para ello, mm, está bien, vamos, vamos a hacer otra plataforma de aquí, acá. Para eso necesito, voy a comenzar con un cubo. Shift A será una cosa bien sencilla de una escalera. Tenemos que el personaje, qué sé yo, saltó hacia aquí. Tengo cinco, no, son cuatro. Son cuatro. Lo pongo ahí arriba para que encaje con la escena. Entonces, para hacer una escalera, le doy al 3 para poner caras y le doy a la E, piso control, siempre con control. Entonces, qué sé yo, vamos a hacer la escalera aquí. Para la escalera, normalmente yo hago el escenario así y para volver esto una escalera, yo borro estas dos caras, seleccionándolas, dándoles a la X, face. Fíjense, se borraron. Las tengo borradas. Entonces, con el punto, dándole al uno, selecciono estos cuatro puntos y le doy a la F. La F crea una cara que basado en esos cuatro puntos. Siempre se seleccionan de 3, 4, 5 y en adelante. No dos solamente. Si seleccionan dos, Blender no entiende qué fue lo que tú quisiste. Normalmente no lo entiende, pero si él ve que, por ejemplo, tú seleccionas dos puntos y él tiene dos puntos sucedáneos al donde tú seleccionaste, por ejemplo, Blender va a entender que si tú le doy a la F, que tú quieres hacer una cara con los puntos siguientes a estos dos puntos. F, ¿vieron? El punto es que Blender va a entender una cosa diferente a lo que queremos hacer. Nosotros queremos que él cree una cara, pero desde estos dos puntos que están seleccionados a estos dos. Por eso desde que uno selecciona cuatro, él entiende que uno quiere hacer una cara de ahí a ahí. Lo mismo que si yo seleccionaría estos cuatro puntos, F, que fue lo mismo que si lo hubiera seleccionado esos dos puntos. Entonces, selecciono estos cuatro, F. Para hacer una escalera, las escaleras tienen medidas exactas. No sé, no sabía realmente, pero las escaleras se forman de 9 o, bueno, de números impares, tengo entendido. Y no indagué tanto por qué, o bueno, no lo recuerdo si lo leí, pero tiene que ver por algo que tiene que ir con la distancia entre el pie para llegar al siguiente escalón, algo así. El punto es que cuando uno crea al crear esta cara, le doy control R para crear una división entre esa cara y sin darle clic a nada, scroll, lo muevo y cuento que yo tenga, ahí tengo 8, 9 caras, 9 subdivisiones. Esas 9 subdivisiones le doy clic y en vez de moverla, lo que yo hago es que le doy a clic derecho para que vuelva otra vez a inicio. Y ahora, con eso seleccionado, señores, fíjense que pisando alternal y dando clic izquierdo,
Y ahora le doy Alternate Shift para seleccionar más edges, son edge. Todos esos edge, ahora los que lo tengo seleccionado, fíjense, fue impar y ahora están entendiendo por qué 9 divisiones. Lo mismo si va a ser un chin más pequeña la escalera, son 13, tengo entendido, y no me acuerdo cuál es la otra medida después de 13, porque normalmente hago escalera de 9, de 5 y 9, 5, 9 y 13. Entonces, nos vamos a la vista 1 y fíjense que ahora sí podemos mover con control un poco más preciso con, que con que como lo teníamos en la otra vista, que es perspectiva. Este es orthographic view. Fíjense como al poder con control darle, normalmente en los juegos RPG, yo no lo sabía, lo tuve que estudiar también, no hacen escaleras como nosotros estamos viendo aquí. En los videojuegos 3D, normalmente ellos saben que el personaje no va a subir escaleras, que va a correr en escaleras. Y ellos lo que hacen es un tipo de escalera que se vea así. Se ve como una escalera, pero se siente como que el personaje tendría que correr de manera natural como corremos en el piso y se siente un poco más creíble ese movimiento de que no está subiendo escalera, de que lo que realmente creo que es ahí, creo que es así. Y entonces el personaje cuando viene corriendo desde allá, no se siente como que está subiendo escalera como normalmente lo hacen los seres humanos, sino que está corriendo como, como normalmente lo haría cualquiera que ve unas escaleras así, sube como si estuviera corriendo normal. Entonces, les recomiendo, también lo estudié mucho esa parte, porque no entendía por qué cuando corrían, no subían las escaleras los personajes, corrían como si corrieran horizontalmente. Entonces, aquí están viendo que tenemos un gran hueco. Este hueco de aquí, pise alterna para él y un clic izquierdo para seleccionar todo. Ese gran hueco no es bueno dejarlo así y tampoco sería bueno pensar que darle a la F, que aunque te tapó la cara, es la mejor opción. Cuando se juega los videojuegos 3D, cuando se hace el concept design, es bueno pensar que este concept puede funcionarte como collider. Los collisions son fundamentales en el juego 3D. Y nada mejor para alguien que es un diseñador gráfico o un modelador 3D o alguien que hace un videojuego y trabaja pensando en futuro. Y como yo les voy a enseñar, esta es la forma de pensar en futuro. Lo que uno debe siempre hacer es triángulos o cuadrados, no menos, no más. Aquí cada punto hace esta cara, esta sola cara, más de 4 o 3 lados. Y yo quiero hacerla de 3 lados. Para no usar Blender, para que Blender no se confunda cuando él lo intente calcular, yo prefiero hacerlo yo. Hay una opción en Blender donde tú le das a Control F y uno le dice Triangular Face. Pero como uno puede ver, hizo triángulos donde yo no quería que hiciera triángulos. Normalmente yo lo veo mucho entre este tipo de cosas, pero no es tan bueno. Yo diría que ustedes lo pueden dejar así porque he visto que los juegos siguen funcionando así, pero yo lo hubiera hecho simplemente dándole a la I. Fíjense cómo se hizo un inner extrude, le doy a la M y le doy merge at center y luego selecciono por último pisando shift este punto. Fíjense que fue el último punto, por eso está en blanco. Le doy otra vez a la M, last. Yo diría que aquí hay menos polígonos. Yo no he intentado subir un juego con unas escaleras hechas así. Normalmente yo no he participado en algo que yo tenga que hacer este tipo de escaleras y dejarlas así para ver si funciona. Pero yo he visto que en algunos juegos, concha, me fui demasiado antes. En algunos juegos, yo he visto que la gente hace esto, le da a Control F, Triangular Face, no, disculpe, a la F para tapar todo, Control F, Triangular Face, y me crea esa forma. La he visto, pero no sé si es tan útil. Pueden dejarla. Por mí, no hay como, ustedes pueden hacer las dos. Supongo yo que van a irse por la más fácil,
F, control F, triangular faces. O control T también. Fíjense que aquí te dan los shortcuts. Muy bien, tenemos una escalera. Ustedes pueden hacerla como quieran, pueden ponerla, recuerden ponerse en la vista antes de moverse. Pueden ponerla así, así, como ustedes deseen. Eh, Así, por ejemplo. Normalmente la gente no la veo haciendo eso ya. Ni siquiera para los juegos de Dark Souls vi que hicieron eso y yo dije, wow, para un juego que le hicieron tanto. El juego fue tan bien hecho con las escaleras que ellos, en vez de ser escaleras, ellos hacían montículos que parecían escaleras. Dígase, ellos le daban a control V larga y creaban un tipo de montículo para que, como ya habían pasado miles de años, las escaleras de que ya estaban como vueltas, este tipo de efecto, que como que al pisarla tanto comienzan a curviarse y a perder su forma de escalera. Y ya en un juego como Dark Souls tú puedes ir corriendo y no pensar que estás subiendo escaleras, sino un montículo, en pocas palabras. Si quieren pueden buscar videos de cómo se trabajaron las escaleras en esos videojuegos. Van a ver que tienen son muy inteligentes los programadores y los diseñadores 3D de ese tipo de videojuegos. Entonces, ya hice la escalera, ya hice un escenario prototipado. Ustedes saben que pueden duplicar con Shift D, para hacer, qué sé yo, que el personaje vea esta escalonada y diga, cónchale, yo creo que la puedo subir. Si subo aquí, me tiro y sigo subiendo, Shift D, eh, más concepto que otra cosa, siempre pisando control para que cuando ustedes le den a saltar y vean que no llega, ustedes puedan moverlo con precisión para que el juego siempre caiga en el mismo punto. Siempre, los speedrunners, la gente que trabaja jugando el juego lo más rápido posible, tiene calculado todas las medidas. Y si en el videojuego hay un punto que él vio que no está exacto en el pixel que debe caer el personaje, prácticamente se confunden y dicen que eso es lo peor que han hecho los diseñadores del juego porque el mapa no está consistente. Y por eso, por ejemplo, el juego de Mario 64 es un speedrunner y no otros juegos, porque Mario 64, como se pensó de forma en bloque, los saltos son precisos y tú puedes calcular de dónde tú vas a caer, de un punto a otro, a dónde vas a caer y en qué plataforma puedes hacer el segundo salto. Eso se pensó mucho y por eso los speedrunners buscan ese tipo de juego. Y yo se los recomiendo siempre trabajar así, porque tal vez en el futuro su juego sea tan interesante que se vuelva un speedrunner, porque está bien hecho y está bien trabajado y es bien divertido hacer speedrun. Como pueden ver, en el mapa, yo estoy viendo el mapa, ahora vamos a hacer una cueva, pero antes de comenzar la cueva hay algo que les quiero decir. Yo normalmente activo una opción que está aquí. Cuando ustedes están en esta vista, no en esta ni en esta, por si acaso esta es la vista final del modelado 3D, pero esto es llama para el render de Blender. Ustedes van a dar un render en Blender o van a trabajar solo con Blender. Esta es la mejor fórmula de ver las cosas para que uno pueda ver qué es lo que uno va prácticamente a visualizar cuando des render. Muy bien. Yo no trabajo así. Normalmente cuando trabajo en esta vista, yo lo que hago es que le doy a shaders, activo Cavity. En Cavity dice Screen, yo le doy a Both. Eso me permite ver cada esquina y cada punto y mucho mejor que si estuviera haciendo un render a tiempo real. Prácticamente yo trabajo así porque como no veo texturas, no necesito chequear. Las texturas se chequean aquí. Si por ejemplo tengo este objeto, materiales, aquí no es bueno que hagan los materiales. Sí que saquen, yo después les muestro cómo sacar la UV, pero si van a trabajar en Unreal, lo mejor es que hagan las texturas en Unreal y así sucesivamente en el software que vayan a trabajar, Unity o cualquier otro. Por ejemplo, aquí tenemos un material. Lo que le quiero mostrar es que esta vista te permite ver el color del material. Fíjense que esto no tiene materiales. Si por ejemplo uno hace las plataformas amarillas, uno por visualización más que por otra cosa, azul,
le pongo ese material azul, morado a la plataforma y así yo mentalmente voy haciendo mi escenario. Tengo tal superficie, esto es plataforma y sucesivamente. Y amarillo para plataforma. Vamos a una cueva. Entonces, imaginemos que, bueno, vamos a modelarlo de aquí. Vamos a imaginarnos que vamos a entrar a una cueva. Fácil, fácil, fácil. Cara, siempre es bueno al 3 siempre trabajar con las caras, es más fácil seleccionar caras. Siempre recomiendo que lo hagan así para que tengan las dimensiones de su mapa lo más precisa posible. Entonces, eh, eh, exactamente, sí, vamos a hacer como que es una pared enorme. Lo que estoy haciendo es más un concepto que otra cosa y no necesariamente. Sí, vamos a cometer este error. Esto es un error común que cometemos los que estamos trabajando en bloques. Normalmente uno dice, oh, pero es por aquí que entra mi personaje y yo le tapé la entrada. Yo siempre trabajo este tipo de bloque porque normalmente, así de ese tipo de distancia, porque normalmente esto va a ser el collider para el juego final. Entonces no es bueno hacerlo muy grande porque tal vez en el diseño 3D que uno quiere meterlo, uno le quiere meter, qué sé yo, una montaña y que la montaña se vea hacia allá al fondo y todo laterales y un río corriendo por aquí. Pero al final del cuento, en los colliders, no es tan necesario poner un collider allá al fondo porque el salto no le va a permitir llegar a ese lugar. Si es que uno quiere, si no uno le mete más, si uno conoce que su juego uno no le va a poner límite, uno lo hace todo lo que uno quiera. Pero en este caso yo hice un error que normalmente cometemos los diseñadores que hacemos niveles y yo digo, conchole, ¿cómo hago una puerta? Tengo una pared. Yo siempre recomendaré tener la pared que no tener la pared y haber hecho otra cosa. O sea, prefiero hacer el hoyo que al haber modelado no haber hecho el hoyo. Eso es muy difícil después que uno tiene modelado algo que uno tiene que volver hacia atrás para volver a hacer y entrar. Pero en este caso no, en este caso solo tenemos que borrar esos faces seleccionados, fíjense. Y sencillo, prácticamente selecciono esos 4 puntos, fíjense, esos dos edge o 4 puntos, le doy a la F y ya creé mi puente, pero y los laterales, simplemente le doy a la F. Tengo ya mi espacio para entrar a la cueva. Puedo hacer un nuevo escenario, o sea, dejar la vista de la cámara que sea hasta aquí, cuando el personaje entra, ¡whip! Terminar el nivel y comenzar otro en otro espacio, o puedo continuar desde aquí, que cuando la cámara pase por ahí, se mueva aquí y se vea entonces la cueva. Pero ¿qué pasa? Normalmente uno, bueno, es que esto ya es muy exterior. Yo preferiría trabajar ya algo desde otro stage, porque siento que si trabajo esto bien, o como ustedes están viendo esto, se pueden confundir. Así que lo voy a guardar todo, dándole a la M, poniéndolo en un nuevo collection, new collection. Fíjense, ¿por qué la M es diferente? Disculpen, control C. Cuando estoy en Object Mode, no en Edit Mode, en Object Mode, al estar en Object Mode, la M hace otra cosa. Al seleccionar varios objetos, vamos a poner todo menos nuestro personaje que lo necesitaremos para el nuevo stage. Seleccionando todo lo que quiero guardar en otro espacio, pongo M, fíjense, Move to Collection, New Collection. Le pongo Stage 1. Normalmente yo hago otro Blender en vez de hacerlo así, pero en este caso, como esto es una clase, vamos a dejarlo aquí. Este stage yo le puedo quitar el checkmark y él se borra. No se borra, se oculta. Uno puede hacerlo también con la H, pero al final, para visualizarlo, como que uno no tiene en mente que tiene oculto. O sea, hay veces que yo digo, yo guardé eso en la H o lo borré. Alterna el H para solo te quita todo, entonces ya es incómodo. O sea, yo siento como que volver otra vez a ocultar, sí, míralo ahí, déjame, ok, H. Normalmente yo prefiero trabajar
con la M y simplemente quitar el stage o ponerlo. Vamos a hacer otro stage. Para eso, nuestro personaje, Prota, vamos a hacer otro cubo, pero esta vez vamos a trabajar dentro del cubo. Esto es esto se le llama modelado para cuevas o inner spaces. En esta vista es que se trabaja los inner space. Les voy a enseñar el truco. El truco es que cuando uno tiene el cubo, adentro tengo a mi personaje, me voy a Edit Mode y voy a darle a Shift N. En Shift N me aparece una opción aquí que dice Recalculate Normals. Esto lo que quiere decir es que va a calcular de qué lado debe ponerse la cara. Debe ser visible la cara, esa es la palabra. Hace mucho, en el modelado 3D, los software de 3D solo entendían que los objetos tenían una parte visible y otra invisible. Ya eso se perdió en el modelado 3D, pero en Unity sigue siendo útil y dentro de Unreal también. ¿Qué quiere decir calcular la cara visible? Calcular que solo se vea lo que uno quiere del objeto 3D. Vamos por partes. Les voy a explicar ahora con un pequeño ejemplo. Fíjense que lo que yo estoy viendo, esta cara, tiene una posición, tiene dos posiciones. Tiene una hacia adelante, disculpen. Tiene una hacia adelante y una interna. Miren, estoy dentro del cubo y aquí hay otra cara. Pero fíjense que en Blender se sigue viendo la cara. O sea que no entiendo dónde está adelante y atrás, porque al final es lo mismo para Blender. O bueno, solo para los software 3D que están en este nivel. Entonces, en Unreal pasa lo contrario. En Unreal te dice, ¿esa cara es la frontal? Sí, entonces es visible. No es la frontal, dígase, es la de adentro. Entonces, en Unreal, en Unity, se entiende que esta cara es invisible y no se ve. Y uno dice, wow, introduje un objeto nuevo en 3D, pero no se ve. Y es porque tiene los normal o la posición de la cara inversa. ¿Cómo uno repara eso? Sencillo. Uno selecciona el objeto en Blender completo con la A y le da a Shift N. Blender va a calcular que está afuera y te lo va a poner hacia afuera y que es lo interno y también te lo va a poner interno. O sea, va a hacer el trabajo que te costaría a ti sentarte tú uno por una, face por face, cara por cara y verificar que esa cara está mirando hacia adelante. Por eso ya Blender no le tiene miedo a calcularte la de adentro y la de afuera, porque él hace los cálculos también para reparar el problema de Blender. Entonces, vamos a enseñarle cómo se vería en Unreal. En Unreal o en Unity, uno lo que hace que para ver eso que uno de las caras, uno tiene que ir en esta vista, solamente funciona, señores, a shading, a este triangulito, y aquí abajo, no, sí, aquí, back face cooling. Al activarlo, quiere decir que todas las vistas, todas las caras que esté en las inner faces, o sea, este es exterior faces porque se ve hacia afuera. Pero cuando uno se mete dentro del objeto, por dentro, miren cómo ya todo está transparente porque esto es un inner faces, son inner faces. Fíjense, todo está transparente porque Blender ahora tú le explicaste que tú no quieres ver las caras internas. Y eso te ahorra recursos. Al final del cuento, Unreal y Unity lo usan es porque te ahorran un montón en tu videojuego 3D de recursos. A Blender no le importa, él pesa 100 megas, así que no le hablen de recursos porque al final él lo tiene todos los recursos bien automatizados. Pero Unreal y Unity no, ellos quieren sacarle el jugo a cada punto y a cada modelado 3D. Entonces, ahí está, vieron lo que yo le expliqué, que internamente no se renderiza la cara. Eso es a nuestro favor. ¿Por qué? Porque ahora cuando queramos modelar un objeto o un cuarto, vamos a hacer un cuarto interno. Imaginemos que nuestro personaje pasó, qué sé yo, a su cuarto, que es una cuevita bien internamente hablando.
¿Cómo yo puedo ahora hacer esa cueva? Sencillo. Selecciono todo de nuevo. Shift N, que te va a calcular las caras, pero hacia afuera. Dígase, fíjense que no pasó nada, pero al yo darle inside, lo que yo le estoy diciendo es inviérteme las caras. Fíjense que ahora lo que se ve es como si nuestro personaje estuviera dentro de un cubo, pero es porque esta cara, que aunque está hacia afuera, realmente es inner face. Y así mismo todas las otras 6 caras. Ahora, les expliqué ya cómo se trabaja en cubo, que uno selecciona una cara y simplemente pisa control y lo mueve. Y miren cómo ya creamos un pasillito sencillo. Básicamente, yo normalmente trabajo escenarios un poco grandes para que se vea más espacioso, para que mientras el jugador está jugando pueda rotar la cabeza o la cámara no le quede como volando o atravesando paredes. Entonces, como les decía, ups, cometí ese error de... Ok, ya uno puede, basado en esta técnica, hacer esto, el escenario interno, y ya prácticamente uno tiene, siempre es bueno bocetar. Yo lo estoy haciendo al ojo por ciento, pero realmente es bueno bocetar el escenario y uno decir, ok, yo quiero esto, aquello, lo otro, para que cuando uno esté haciendo esto, uno no tenga que ir para atrás y decir, ah, pero yo debí poner una chimenea aquí. Entonces, básicamente para evitarnos ir hacia atrás y adelante todo el tiempo. Ya cuando uno tiene modelado un cuartico, uno dice, ah, bueno, ahora un cuarto o el baño, mira aquí. Eso es otra cosa. Normalmente uno quiere tal vez uno, porque uno va a poner una puerta aquí y luego va a ser a la otro espacio, táquete, táquete. Bueno, vamos a poner que el baño está de este lado y ya tiene un cuarto. O sea, prácticamente bien sencillo, cómodo. Y es pequeñito, o sea, que hasta el techo es pequeñito. Bueno, no tiene por qué serlo. Puede ser o hasta la mitad, si uno quiere. Es pequeñito. Un baño, un cuarto, una sala, un comedor. Lo mismo para esta zona. Podemos hacerlo un pasillo largo para, qué sé yo, una transición nueva hacia otra parte del lugar. Otra puerta. Entonces, hay algo que puedo explicar sencillo. Que normalmente para que practiquen si quieren hacer su mapa interno. Hay veces que uno dice, quisiera que todo no se viera tan cúbico, aunque esto va a ser el collider, uno tiene que pensar, por ejemplo, que uno va a poner, qué sé yo, una columna. Vamos a poner un ejemplo. Si es una columna de estas que son enormes, que solo se le ve una cuarta parte a la columna, no sé, porque es un búnker, vamos a poner un ejemplo. Lo que yo recomiendo es seleccionar con alternal y clic para que se seleccionen todos esos edges. Seleccionar un edge y probar dando a control B. Fíjense cómo se hizo esta parte medio circular. Pisando shift uno puede hacerlo un poco más movido. Eh, Blender no sé por qué, pero desde hace unas versiones para acá no me está chocando los puntos donde yo quiero. Normalmente chocaban ahí y no te dejaba pasar. Fíjense que no te deja pasar los cuatro el de abajo y de arriba, pero lo del medio me lo está sacando hacia afuera y no sé por qué. Pero yo lo que estoy haciendo es que lo estoy dejando lo más cerca posible con pisando shift y moviéndome lento para que desde que choca soltarlo. Y fíjense que apareció un menú aquí. Normalmente está chiquitico, ustedes lo agrandan. Fíjense que yo quiero que en verdad la columna sea hacia adentro, no hacia afuera, aunque tal vez ustedes lo quieren así. No se muevan. No, cuando ustedes dieron control B, no roten ni hagan nada porque este menú desaparece. Ahora, viendo este menú, quiero que vean Shape. En Shape está 0.5. Muévanlo a 0.09, creo que es. Sí, 0.09. Y fíjense cómo se creó. Uf. Ah, mira, ya te lo permite.
Disculpen, señores, que vengo de Blender de hace mucho y eso se quitaba cada vez que uno se movía. Bueno, el punto es que ya están viendo la columna y están viendo los colliders bien posicionados. Perfecto, como les había dicho. Pero hay puntos que se están chocando, como pueden ver. Los de aquí, los de aquí. Entonces, ¿cómo yo hago ahora para que esos puntos, lo mismo, pero al darle a la M y darle a by distance, fíjense que no se van a borrar los dos puntos que están aquí, solo me borró cuatro, que son lo de abajo y lo de arriba. ¿Cómo yo hago que me coja esos dos puntos que están aquí y los otros dos puntos que están aquí? Subiendo este slider, sin moverte, pásalo, quítale un cero, por ejemplo, y prueba. Y fíjate si removió más puntos. Si removió dos más. Quiere decir que ahora, si muevo, tengo entendido que ahora, si muevo este punto, no, no lo borró. De todas maneras, lo selecciono todo, vuelvo, le doy a la M, by distance, y le muevo entonces un cero, vamos a ponerle un cero, menos. ¡Wow! Cogió, vi como que se movió, vamos a ver. Ok, ya, sí, lo hizo. Ya lo agarró. No es bueno en la M, by distance, no es bueno subirlo tanto porque fíjense que cuando uno lo va subiendo, él va uniendo cosas que tal vez, disculpen, tengo que tener seleccionado todo o no funciona. Selecciono todo, le doy a la M, fíjense que al darle a by distance, fíjense ahora, porque tiene 9 metros, o sea, está calculando todo lo que en 9 metros esté cerca de un punto, lo que está cerca de un punto a otro. Miren cómo voy bajando y cada vez más se va mejorando. Lo teníamos como en 0.1 aquí. Ok, lo voy a dejar ahí, que me borró la cantidad que quería. Si no, doy para atrás. Siempre miren su malla para ver si no se borró algo que ustedes querían. Y fíjense otro problema que tenemos aquí abajo. No sé si, no creo, miren que a veces no se deja seleccionar, aunque uno le dé clic, es porque él está calculando que tú le estás dando a clic es a esta cara y no a ese punto. Por eso uno tiene que rotar hacia abajo y ver, y ahora sí, ir al punto. Fíjense que aquí tenemos algo que yo he prohibido, les prohíbo que lo hagan porque les va a dar error. Eh, una cara con muchos puntos, sencillo. Le doy a la I, inner extrude, le dejo donde sea, no importa que se vea mal porque al final le voy a dar a la M, le voy a dar center, luego voy a seleccionar el último punto, le voy a dar a la M y le voy a dar a last. Esto estará grabado y lo voy a subir a YouTube para que puedan verlo, es muy interesante. Fíjense que si le hubiera dado clic aquí pisando shift no se hubiera seleccionado más que este punto porque es aquí arriba que hay que seleccionar. Y no importa dónde lo deje, M, center, selecciono el último punto que será donde yo quiero que se unan, M, to the atlas. Y tenemos todo triangular y cuadrado. Perfecto. Ya tenemos prácticamente dos escenarios. Creo que con esto yo debería dejarlos para darles solamente una hora de clase porque sé que es mucho contenido y que ahora ustedes van a querer intentar hacer cosas nuevas. Siempre experimenten, por ejemplo, a mí me dieron la clase y yo de una vez que él explicó lo de la columna, yo dije, pero más nunca en mi vida yo hago un videojuego cúbico. Todo lo que yo voy a hacer va a ser tocando estos puntos, poniendo 0.5 en vez de 0.09. O sea, ahora yo pongo 0.5 y miren, ya yo tengo un escenario que se ve totalmente diferente a lo que uno pensaría. Y los videojuegos en 3D ya están haciendo eso, que están poniendo escenarios donde tú ves este tipo de estructura, que ya no es una casa cuadrada, sino con techo y cosas así, bien interesante. También tú ves que se está moviendo, que ya las casas se sienten que son casas. Mira, es un techo. Mira, es un techo. Eso se ve como un techo de verdad. Selecciono todo, M, by distance, quito esos puntos de ahí. Disculpen. Voy aquí, otra vez muevo porque mi techo es bien largo. Fíjense que al moverme, al pisar alterna, se seleccionaron esos dos puntos. No debo tenerlos seleccionados si los voy a mover. No importa que tenga estas caras así, al final del cuento. Lo que quiero dar la sensación de que ahí hay un techo. Y luego cuando se ponga la textura se vea que es un techo.
Creo que hasta aquí el tutorial de hoy. Pero ya pueden hacer un escenario, pueden poner texturas. Poner textura no es tan difícil en Unreal, porque la mayor parte del tiempo no las descarga de internet. Yo las descargo de internet, es muy fácil y hay demasiada resource de textura como para uno de que a primera instancia ponerse a hacer textura. Yo recomiendo que primero usen texturas descargadas. Al final, cuando ya ustedes tengan casi listo el juego, que ustedes dicen ya la mecánica está lista, el personaje está modelado, vamos a hacer textura. Finales. Pero la textura que uno utiliza aquí es para uno ambientar el juego, para uno decir, bueno, esto es un juego de terror, no pueden ser grises la pared, tienen que ser de cemento, bien viejo y mugre por todos lados. Y lo mejor es texturizar con lo que hay en internet. Entonces, ¿cómo uno tira lo UV, que es lo que normalmente calcula un Real Unity del 3D? Yo sencillo, selecciono todo, fíjense cómo lo tengo, y le doy a la U. En U va a salir el UV Mapping. El UV Mapping es como eh, agarra este 3D y córtalo de una manera que quede totalmente plana. Es como tú agarrar una caja y abrirla. Al seccionarla, tú te das cuenta de que se va volviendo plana. Ya cuando está bien plana, eso se lo voy a explicar en un momento. Cuando está bien plana, ya el software 3D puede entender dónde va cada cosa de la foto, de la textura. O sea, ¿a qué tú te refieres con una imagen 2D en 3D? Ahí es que él entiende, porque al ver la cara ya totalmente plana, él dice, ok, él quiere que esta cara sea esta textura y que esta otra cara sea otra textura que está dentro de la misma foto. Entonces, al darle a la U, yo les recomiendo que utilicen el Smart UV Project. Ese es el que más yo utilizo. Fíjense que te pregunta Angle Limit. Yo le dejo como está. Island. Si yo voy a dibujar la textura, eso es personal. Si yo sé que lo voy a dibujar porque yo soy un amante a mi videojuego, yo les recomiendo que el Island lo suban, le den un clic al lateral y lo suban a 0.010, por ejemplo. Y eso lo que va a hacer es que cada corte de tu modelo 3D le va a dar un espaciado entre ellas, mínimo, pero que te va a asegurar que si tú estás pintando a mano, no se te vaya a pasar un píxel de un lado a otro. Yo utilizo 0.010, ustedes pueden utilizar más porque ya en Photoshop cuando ustedes estén pintando o al que le toque pintar, se le va a hacer más cómodo trabajar con ese espacio libre de error. Entonces, yo lo voy a dejar en cero porque yo voy a utilizar una textura que voy a descargar y va a ser totalmente realista el juego. La textura, por ahora. Le doy a OK y yo no veo nada, pero si quiero verlo, simplemente voy a esta pestaña que dice UV Editor y fíjense, aquí tenemos lo que acabamos de hacer. Fíjense que este es el 2D de todo el mapa. Como pueden ver, aquí está el piso. Fíjense, vamos a poner el Backface Cooling. Fíjense en el piso, mírenlo ahí. Aquí lo tienen. El otro lado, que es el techo, mírenlo aquí. Pero él lo cortó por completo. O sea, ahí tienen la otra parte. Fíjense, esta es la parte de la columna. Aquí está la otra parte de la columna. Y lo tenemos de este lado. Perfecto. Ya explicando esto, ya básicamente tenemos el conocimiento de lo que yo quería explicarle. La de lo UV, para explicárselo un poco mejor, fíjense que al crear un cubo, acabo de crear un cubo nuevo. Fíjense lo que les digo. Imagínense que esto es una caja y ustedes la cortan con una tijera o con una cuchilla. Así mismo va el UV. Ahí cuando yo pongo una imagen, él va a entender que esa parte de la imagen es de esta cara, por ejemplo. No sé cuál es esta cara porque no me lo dice. Ahora, si yo quiero saber cuál cara es cuál cara, yo puedo darle a hay una opción, mírala aquí. Esta opción de las flechitas, al yo tenerla seleccionada, fíjense ahora cuando yo le dé a una cara, yo voy a saber, mira, esta es la cara, esta. Y ahí cuando pongo una imagen o te dibujando, puedas saber que ese dibujo de aquí es de la cara de arriba, esta es la de la lateral, y así sucesivamente, sin ningún problema de modelado.
Y ya, esto creo que me pasé. Muy contento. Voy a grabar esto. Eh, Vamos a ponerlo como tercera clase. Vamos a ponerlo. Oh, tenía las mayúsculas. Eso siempre me pasa cuando modelo 3D. Ustedes van a ver que le va a pasar mucho cuando estén trabajando en 3D. Tercera clase. Entonces le doy a save. Y